Bueno, les voy a compartir entonces la pantalla, así empezamos con lo nuestro. Ahí están viendo el dibujito, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Bien, ahí estamos con el dibujito. Perfecto. ¿Están viendo el cañoncito? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, fíjense, tenemos que seguir con los movimientos. Hasta acá trabajamos primero el movimiento horizontal, cuando el cuerpo solo se movía en una dimensión que es el eje X. Y distinguimos ahí dos formas de moverse. Una era cuando la velocidad se mantiene constante, es decir, siempre se mueve a la misma velocidad, y lo llamamos movimiento uniforme. Como lo hacíamos en línea recta, sería rectilíneo uniforme. Y después distinguimos cuando hay cambio de velocidad en ese movimiento, que lo llamamos movimiento uniformemente variado. Vimos que para que podamos conocer ese movimiento, teníamos que ser capaces de identificar en qué posición estaba el cuerpo en todo momento. Si cada segundo yo puedo saber dónde está ubicado, puedo decir que conozco ese movimiento. Y bueno, esto lo vimos que se podía hacer intuitivamente, sabiendo que se mueve a la misma velocidad, o que cada segundo el cambio de velocidad fue exactamente el mismo. Entonces intuitivamente podemos ir viendo dónde está el cuerpo cada segundo, pero para hacerlo más fácil se lo sistematizó en una fórmula o en una ecuación que relaciona las variables posición y tiempo, para poder decir, bueno, en cada segundo dónde está ubicado. Si se movía a velocidad constante, vimos una sola ecuación, y si se movía con velocidad variable, vimos tres ecuaciones como base para trabajar. Después de ahí se derivan montones de variables, pero cada uno elige si las quiere tener separadas o trabajar solo con esas fórmulas. Para mí alcanza, y entonces no necesitamos aprender más que tres fórmulas y resolver todo lo que sea movimiento horizontal. Después vimos eso aplicado al movimiento vertical. Fíjense que acá puedo estar simulando un movimiento vertical. Un cuerpo, un proyectil que sale hacia arriba, y que es lo que distinguimos, que va y viene por la misma trayectoria, sale con velocidad, llega hasta un punto que nosotros llamamos altura máxima, y se invierte la velocidad y empieza a caer hacia la Tierra nuevamente. Newton nos explicó y se aceptó, que hasta el día de hoy da buenos resultados, que en los cuerpos siempre son atraídos hacia la Tierra por un efecto que él denominó gravedad, y entonces el cuerpo que cae hacia la Tierra afectado por la aceleración de la gravedad. Con los estudios de Galileo se conocía que a medida que va descendiendo va aumentando su velocidad, siempre en la misma proporción,
Es decir, que todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra en la misma proporción que es la aceleración de la gravedad. Entonces lo vemos acá, que el proyectil llega hasta arriba y después es atraído hacia abajo por la gravedad. Ahora, la gravedad también lo afecta cuando sube porque le va quitando velocidad, que después vuelve a ganar cuando invierte el movimiento y cae. Así que esto es lo que estuvimos haciendo el otro día. Calcular la altura máxima a la que llega cuando yo lo impulso, o conociendo la altura máxima, cuánto lo tengo que impulsar, o sea, con qué velocidad lo tengo que hacer partir, o calculamos cuánto tiempo tardaba en llegar hasta arriba de todo y cuánto tiempo tardaba en caer. Y lo que vimos como regla general, que se acepta y se puede comprobar, que el tiempo que tarda en llegar hasta arriba es exactamente el mismo tiempo que tarda en bajar. Y lo otro que vimos era que la velocidad que tiene al inicio va a ser la misma velocidad cuando caiga. ¿Por qué? Porque la gravedad lo afecta todo el tiempo igual. Entonces cada segundo va perdiendo 9,8 de velocidad hasta que llega a cero y después cada segundo va aumentando 9,8 hasta que llegue al mismo lugar con la misma velocidad con la que partió. Todo eso son características que tienen que estar en la mente de ustedes cuando piensan en movimiento horizontal y movimiento vertical. Hasta acá no hay nada más. Suponemos que el aire no lo afecta, entonces no tenemos mucho más para recordar. Si le ponemos el vector velocidad, fíjense que ahí lo marca, lo ven en verde el vector velocidad. Como se reduce, llega a cero, se invierte y aumenta la velocidad a medida que cae. ¿Sí? ¿Lo están viendo esto en el dibujito? ¿Llegan a apreciarlo? Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Y si le marcamos la aceleración, fíjense que la aceleración ahora está marcado en amarillo, siempre es la misma, tanto como sube como cuando baja. Voy a sacar la velocidad para que no se confunda eso. Cuando va hacia arriba, la aceleración lo frena, cuando va hacia abajo, lo acelera, o sea, le aumenta la velocidad. Así que esas son las características que vimos hasta acá. No hay nada raro ni nada que ustedes pudieran desconocer intuitivamente. Ahora, lo que hoy tenemos que agregar es cuando el movimiento, fíjense, ya se hace en dos dimensiones. Es decir, que ahora el proyectil se mueve en el eje Y vertical, pero también se desplaza en el eje X. Y entonces va siguiendo esta trayectoria que acá está marcada en azul, que ustedes ven. Esa trayectoria responde a una curva matemática que se conoce como parábola. Que no sé si ustedes ya lo vieron en matemática o lo van a estar viendo en matemática, pero bueno, la parábola tiene características que se repiten también y una vez que las conocemos, las podemos aprovechar para el cálculo. Parte de esas características, entonces nosotros las vamos a ver aprovechadas ahora para calcular este movimiento. Pero bueno, fíjense que si yo pongo el blanco hasta el punto donde cayó el proyectil, me da un valor, acá 21,5 metros. El ángulo de partida es 55 grados y la velocidad 15 metros por segundo. Entonces, cada vez que yo repita estas condiciones, voy a obtener el mismo resultado.
¿Está bien? Ven que lo puedo repetir 500 veces y siempre va a ser lo mismo, porque estamos considerando un movimiento ideal. Eso quiere decir, solamente está afectado por la gravedad y no hay nada más que lo afecte. No hay resistencia del aire, no hay nada que lo cambie de trayectoria, todo solamente la gravedad. Si ponemos la aceleración de la gravedad, fíjense que nuevamente me lo marca con ese vector amarillo que está actuando en todo el movimiento y no cambia. Siempre es lo mismo. Ese valor lo calculó Galileo y después Newton lo terminó de sistematizar y vale para nosotros 9,81 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y la consideramos así, constante para todo el movimiento, ya sea hacia arriba, hacia abajo, o en este caso en forma parabólica, pero ahí está la gravedad, que lo que hace es, me va disminuyendo la velocidad hasta el punto donde la velocidad se invierte y comienza a bajar, ¿sí? Fíjense que acá lo verían reflejado en las flechitas verdes. La velocidad en forma vertical va disminuyendo, llega a un punto cero y después se invierte. Fíjense ahí, pare la animación y entonces nosotros tenemos la velocidad en dos componentes. La velocidad en X, que es la que lo va haciendo desplazar en el eje X, y la velocidad en el eje Y, que es la que lo hace impulsar hacia arriba o hacia abajo. Esta velocidad en X, si yo la comparo, miren a ver si puedo hacer un dibujito. Fíjense, esta velocidad en X, perdón, estoy moviendo. Si yo la pongo acá, es la misma que había antes. Si la pongo acá, es la misma que había antes, ¿sí? Y entonces esto quiere decir que no importa dónde ponga esa velocidad, en X siempre tiene la misma velocidad. Entonces una característica importante de este movimiento es que en el eje X siempre es la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la gravedad actúa vertical. La gravedad actúa vertical y no horizontal. Entonces solamente me afecta el movimiento vertical y no el horizontal. El horizontal, como es un movimiento ideal, no hay nada que lo afecte. Después cuando ustedes lo vean aplicado a un proyectil, van a ver que el aire, el viento, el avance con el viento, todo eso te puede estar afectando. Pero en un movimiento ideal, la velocidad en X es constante. Así que esta es una característica importante para nosotros, que la velocidad en X siempre es constante, siempre es la misma. Pero la velocidad en Y no. Si yo dibujo acá la velocidad en Y, la que había acá, y ahora la traslado, fíjense que es más grande que la que había acá y acá. Quiere decir que la velocidad en Y no es constante, va cambiando permanentemente por acción de la gravedad. Y el cambio es que cuando va hacia arriba va disminuyendo hasta que llega a este punto donde no hay velocidad en Y.
acá la velocidad en I es igual a 0. No hay velocidad en I, solamente hay velocidad en X. Bueno, a este punto, donde solamente queda velocidad en X, lo conocemos como altura máxima. O sea que esto sería para nosotros la altura máxima. La Profe, máxima altura perdón, que llega al proyectil. Sí. me perdí de qué movimiento habla. Ah, te perdiste un montón. Es que entré un poquito más tarde, no sé si ya pasó lista también. No podía conectarme. Sí, pase lista. Ahora, cuando terminemos, me avisas y te pongo el presente porque Bueno, dale, se me cerró ahora. no pasa nada. Este, estamos hablando de este movimiento que es en dos dimensiones. Eh, mira, vamos a empezar de vuelta si no te pierdes. Estamos hablando de esto. Yo tengo un cañoncito que tira proyectiles. Si lo pongo vertical, va y viene el proyectil. Como lo vimos la otra clase que estuvimos calculando la altura máxima y cuánto tiempo tardaba y etcétera, ¿sí? Pero si yo ahora lo tiro inclinado, es más, mira, no puedo tirarlo de cero ahí, pero si lo pongo horizontal, si lo disparo horizontal, el proyectil no va derecho, sino que lo que le pasa es que va hacia adelante, pero se cae. No puede seguir derecho totalmente, sino que va cayendo. ¿Y por qué motivo va cayendo? Bueno, porque existe esto, la componente que conocemos como aceleración de la gravedad, que me afecta el movimiento vertical. Y entonces esto que idealmente tendría que ser una recta, como lo calculamos cuando estamos en el piso, en este caso, que está en el aire, siempre va cayendo hacia la Tierra. Se admite, se supone, hoy ya se sabe que no, pero sigue siendo válido. Lo que dijo Newton era el cuerpo es atraído hacia la Tierra porque siempre que yo pongo dos cuerpos se atraen mutuamente y depende de la masa del cuerpo, entonces la Tierra tiene una masa muy grande y nos atrae. Entonces, si yo me quiero despegar, tengo que hacer un esfuerzo para despegarme, pero después la gravedad me trae nuevamente a la Tierra. Y por eso se caen las cosas y por eso nos caemos contra la Tierra. ¿Está bien? Entonces lo que estamos viendo es que este movimiento describe una trayectoria, es decir, un camino seguido, que ustedes lo ven marcado con la línea azul, que corresponde a una parábola, o matemáticamente se lo llamó como parábola. Entonces esto lo van a ver siempre o como movimiento parabólico o movimiento de proyectiles o movimiento en dos dimensiones, en X y en Y al mismo tiempo. Bien, hasta ahí. Sí, profe. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, me para. Bien, ahora fíjense esta característica. Yo lanzo el proyectil y si lo pongo ahí me dice que llegó 17,6 metros. Bueno, a este valor que va desde acá hasta acá, medido horizontalmente, se lo conoce como alcance. Para nosotros es un cambio de posición. Acá tenía la posición X igual a 0 y acá tengo la posición X igual a 17,6 metros.
esta diferencia de posición se la conoce como alcance del proyectil. Y cuando acá, en este punto, la velocidad en I vale 0 y se invierte, en este punto tenemos lo que se conoce como altura máxima. Entonces estas son las dos características que les pueden pedir en cualquier problema de esto. Lancé un proyectil, ¿cuál fue el alcance y cuál fue la altura máxima? No hay muchas más variables, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a ver alguna más. Bien. ¿Por qué querría lanzar un proyectil? ¿Qué les parece? ¿Por qué me interesará este movimiento? Bueno, primero interesa porque todos los movimientos en la Tierra son así, ¿está bien? Ninguno va a ser un movimiento recto totalmente porque la gravedad siempre te está afectando. Pero se imaginan para qué me habrá servido esto en el pasado. ¿Qué estoy cambiando acá, cada disparo que estoy haciendo? La dirección. Bien, la dirección. La dirección, el sentido no, va siempre en el mismo sentido, siempre avanza hacia la derecha, pero la dirección sí la estoy cambiando. ¿Cómo expresamos la dirección de un movimiento? ¿Con qué digo? Va en esta dirección. Con la Porque flechita. tengo un ángulo. Con el ángulo, bien. La flechita me dice el sentido, pero el ángulo me dice la dirección. Fíjense que cada vez que cambio el ángulo, el proyectil sigue trayectorias diferentes. ¿Ven? Sigue distintas trayectorias según el ángulo con el que yo lo disparo. Quiere decir que en estos movimientos la dirección de salida, el ángulo, tiene mucha importancia porque me modifica el alcance y la altura máxima. ¿Está bien? Miren, ahí le pegué justo en el blanco. Así que fíjense, supónganse que este cañoncito está en una ciudad y este viene avanzando es el enemigo. Y yo digo, bueno, no quiero que llegue a la ciudad porque si llega a la ciudad me toma la ciudad, saca todo, se lleva a las mujeres, ya vieron las películas, ¿no? Aparentemente así fue la humanidad, todo el tiempo atacando otras ciudades para quedarse con las riquezas del otro y someterlos, usarlos de esclavos y hacerlos trabajar para uno. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia hoy en día, pero la historia nos marca eso. Así que yo vengo con el cañoncito y disparo. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí cambió, se escucha toda la lluvia. ¿Está lloviendo? Sí, va, no sé, por lo menos en mi casa. Ah, acá no, no estoy yo. Todavía, Cambia pero la por ahí va velocidad yo. final. Sí, la velocidad final va a depender de cómo lo lancé, la velocidad inicial, el ángulo, pero el rojo era el enemigo y el proyectil se pasó de largo, ¿se dan cuenta? Quiere decir que el enemigo sigue avanzando y va a terminar destrozándome la ciudad.
Así que, ¿qué necesito? Corregir. Necesito que caiga el proyectil sobre el enemigo para que no pueda seguir avanzando. ¿Qué cambiarían ustedes para que ahora caiga Hay donde que está el cambiar el círculo rojo? ángulo. Una posibilidad es cambiar el el ángulo. ángulo. ¿Están de acuerdo? Sí, alguien me iba a decir algo más porque se me superpusieron ahí, pero el No, ángulo el ángulo. lo voy a cambiar. ¿Qué les parece? ¿Voy a poner más ángulo o menos ángulo? Más ángulo. Más ángulo de salida, quiere decir lo pongo más acá, ¿está bien? Y probamos nuevamente. Y ahora me acerqué más. Así que voy a seguir sumando ángulo. Bueno, ahora me pasé, le di mucho ángulo y ahora cayó mucho antes. Entonces tengo que seguir corrigiendo, ¿está bien? Ahí me acerqué, le pegué bastante cerca. Por lo menos lo asusté al enemigo. Bien, esto es lo que se hizo. Así se hizo. Había que calcular, por ejemplo, piensen en nuestra guerra de Malvinas. Nosotros teníamos en Malvinas instalados los cañoncitos y este rojo eran los barcos de los ingleses que se acercaban. Eh, sí, la fuerza la cambiamos con la velocidad de salida, pero como todavía no vimos fuerza, no lo involucramos, pero si yo cambio la fuerza o el impulso que le doy, cambia la velocidad. Entonces yo puedo cambiar la velocidad. Fíjate, si ahora le doy más velocidad de salida, el proyectil llega más lejos. Así que esa variable también es para nosotros importante. Tenemos dos variables, el ángulo y la velocidad. Si mantengo la velocidad, puedo jugar con el ángulo para pegarle al hombrecito o al enemigo. Quiere decir que en estos ejercicios más o menos vamos a tener siempre lo mismo. Fíjense, ahí tiré y caí acá. Acá puse el proyectil. Y ahora tiro y el proyectil cayó en el mismo lugar. Pero ¿qué diferencia tiene un movimiento con el otro? La velocidad. No, la velocidad fue la misma, no la cambié. El ángulo. Lo único que cambié fue el ángulo. Pero las trayectorias, ¿qué diferencia tienen? Uno es más alto La altura máxima. y el otro es más horizontal. Una es más directa que la otra, digamos. Bien, quiere decir, acá hay una diferencia importante, ¿no? Que es la altura máxima. La altura máxima de este disparo es muy distinta a la altura máxima de este disparo. Pero el alcance fue el mismo. Los dos llegaron al mismo lugar de alcance. El alcance es el valor horizontal en X. ¿Sí? Bueno, con esto también entonces hubo que jugar, porque si resulta que acá el enemigo me puso una pared de defensa, con este disparo yo le pego a la pared y no al enemigo. Con el segundo disparo atravesé por arriba la pared y cayó en el enemigo, ¿sí? Quiere decir que esto empezó a ser necesario calcularlo. Si tiro todos los disparos y no le pego nunca al enemigo, quedo indefenso. Si tiro los disparos se van lejos, me gasté todos los proyectiles que tenía y quedo indefenso totalmente. Así que
hubo gente dedicada a aprender esto, a estudiar. Y después había otro tipo como este que está acá, que miraba y te daba las coordenadas. El enemigo está en tal lado, uy, disparé, uy, te pasaste, corregí tanto de ángulo para que caiga, o te quedaste corto, dale tal ángulo para que caiga, y así. Era un tipo que calculaba y otro que me decía cuánto había que corregir, y hacían los cálculos nuevamente, se movía el cañón y se volvía a disparar, y así permanentemente. Hoy somos un poco más sofisticados, ¿no? Creo que ustedes estarán al tanto. Hoy se hacen cálculos, pero es más sofisticado porque tenemos los proyectiles van dirigidos, tenemos los drones. El hombre avanza siempre en función de lo mismo, destruir al otro. No sé por qué tenemos esa característica, pero bueno, así parece ser la humanidad. Y entonces cuando se produce la necesidad de destruir al otro, se crece en ciencia, se crece en casi todo. Después cuando hay periodos de paz, esa ciencia se traslada a darle un poco mejor vida a la gente, que seríamos nosotros, hasta que entramos en otra guerra y entonces va todo dirigido otra vez a la guerra, plata, gastos, ciencia, y así mejora la ciencia y así estamos. ¿Qué va a ser? Parece ser la historia de la humanidad, vivir en conflicto permanente con el otro. Pero bueno, ¿qué quiero que vean acá también? Que con dos direcciones distintas tuve el mismo alcance. Ahora voy a poner, miren, disparo con 25 grados y cae acá. Y ahora voy a poner este ángulo y disparo y cae exactamente en el mismo lugar. Ahí cambió la velocidad, aparte del No, ángulo. no, la velocidad es siempre la misma. La velocidad está acá, no la toqué, mira. La velocidad es siempre la misma. Lo único que estoy cambiando es el ángulo. Ok. Bien, ¿creen que estoy adivinando esto yo? ¿Qué les parece? Profe, Sí, para mí es porque tipo el impulso que se le da para el alcance es en el medio de los bien. 90 grados, sería los 45. Después, ya más arriba de los 45, es más el tipo el impulso para arriba que el alcance. A ver, mira, me gusta eso que estás tratando de explicarme. Vamos a probar, porque me permite jugar. Ahí lo puse a 45 grados. Ustedes llegan a leer eso, ¿no? En la tele o Sí. en el monitor, sí. 45 grados y lo disparé, mira. Y O sea, llegué a lo hasta que yo acá. voy es que Sí, capaz el alcance es el mismo desde los 15 grados que en los 75. Creo que sí, 75. bien, vamos a probarlo. Probémoslo. Y así los demás me dicen, sí. Bueno, 15 grados no puedo poner, mira, lamentablemente, porque puedo ser 25, que es lo mínimo que puedo poner, porque para ponerlo en cero me pone el cañón abajo del piso y no me deja, no puedo ir más abajo. Pero con la misma lógica, si puse 25 y llegué hasta acá, para llegar al mismo alcance, ¿cuánto tendría que poner ahora el ángulo?
con la misma cuenta que me hiciste recién. 45. 45, pero si pongo 45, mira, pongo 45, no llegué al mismo alcance, me fui a otro lado. Tendríamos que hacer 90 menos 25, profe. ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto da 90 menos 25? 65, profe. A ver, probemos. Perfecto, mira. Probemos con otro ángulo. Y yo lo que quiero que todos se den cuenta de esto que me está diciendo la compañera acá, que es importante. Si yo pongo acá 40, llegué hasta acá. Pero si ahora lo tiro con 50, llegué exactamente al mismo lugar. Dos trayectorias distintas, con alturas distintas, por el ángulo de salida, pero el mismo alcance. ¿Y qué características tienen estos ángulos? Que sumados entre sí me dan 90. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tiro con 30, llego hasta acá. Si tiro con el ángulo que sumado a 30 me da 90, que sería 60, llego al mismo alcance. ¿Se dan cuenta de eso? Esto es una característica que es buena tomarla en cuenta, tenerla presente. Misma velocidad de salida, los ángulos que suman 90 entre sí tienen distintas trayectorias pero el mismo alcance. Es una característica, capaz que nunca nos sirva para nada, pero son detalles del estudio de proyectiles que en algún momento puede llegar a servirles, entonces tómenlo en cuenta como un dato, es un dato más. Bien, ahora, si yo pongo 45, fíjense, llegué hasta ahí. Si pongo más ángulo, el alcance es menor, ¿ven? Que acá tengo el alcance. Si pongo menos ángulo de 45, el alcance sigue siendo menor. Quiere decir que hay un ángulo 45 que es el ángulo que me da el mayor alcance. Con ningún otro ángulo voy a llegar tan lejos. El ángulo donde voy a llegar más lejos es si salí con un ángulo de 45 grados. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué sé yo? No sé para qué sirve, pero es otro detalle importante. Ángulo de 45 grados, el ángulo de mayor alcance que va a tener el proyectil. Más ángulos tengo menos alcance, menos ángulos tengo menos alcance. Lo que va variando son las alturas, pero puedo hacer que tengan el mismo alcance y se repita cuando los ángulos suman entre sí 90 grados. Entonces tengo 20 y 70, tengo 30 y 60, tengo 40 y 50. Y cada vez que esos ángulos sumen 90 grados, estamos en el mismo alcance. Pero 45 es único, porque 45 y 45 me daría 90, o sea que es único, y va a tener el máximo alcance posible. ¿Está bien? ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Fíjense que la otra variable que ustedes ya me mencionaron es que ahora dejo el ángulo quieto, pero cambio la velocidad.
Si le doy menos velocidad de salida, tiene menos alcance y menos altura máxima. Si le doy más velocidad de salida, tiene más alcance y más altura máxima. Siempre con el mismo ángulo. Quiere decir que acá en esto tenemos dos variables para jugar. La velocidad de salida que le doy, ahora sí se largó a llover fuerte acá. Y la otra variable es el ángulo. Son las dos opciones que tengo, las dos variables con las cuales podemos jugar en este tiro oblicuo, que supongo que debe ser similar cuando se dispara con una pistola, pero la verdad que no lo sé, no lo tengo claro lo de las pistolas, pero con un arma debe ser las dos variables también con las que jugar. Porque me imagino, no sé si alguno de ustedes sabe de armas, que el arma dispara siempre con la misma impulso. Siempre le aplica el mismo impulso. Entonces, lo que yo puedo variar es el ángulo para pegarle en el blanco. Pero la verdad que no lo sé. Después un día le pregunto a alguien de armas y les cuento. Bien, hasta acá entonces, ¿alguna duda? ¿Algo para preguntar? Bueno, cualquier cosa ahora volvemos a eso. Entonces vamos a lo que ustedes tienen en el libro. Bien. En el libro ustedes lo van a encontrar así, como movimiento de proyectiles. En otros lados puede ser movimiento parabólico y así. Voy a bajar acá para que no me entre agua. En cualquiera de los libros van a encontrar lo mismo. Este dibujito marcaría lo que estuvimos tratando de ver. Lo que está en trazos es la trayectoria, es el camino recorrido por un elemento cuando yo lo arrojo con una velocidad inicial y la aceleración de la gravedad lo está afectando todo el tiempo, entonces sube y después cae y sigue esa trayectoria. Este dibujito que tienen acá trata de mostrar esta característica. Si yo tengo una pelotita que la suelto y va cayendo y acá está grabado con una cámara de alta velocidad y en teoría cada pelotita que ustedes ven acá es la posición que ocupa un segundo después. Estaba acá arriba, en un segundo ahora está acá, en el próximo segundo está acá, en el otro está acá y así cada vez que hay una pelotita pasó un segundo. Y lo que ustedes pueden ver en ese dibujito es cómo hay una separación diferente cada segundo, producto de que a medida que la pelotita cae hacia la tierra, está aumentando su velocidad. ¿Está bien? Y entonces esa velocidad es mayor en este punto que acá arriba, porque acá estaba en 0, en el primer segundo va a 9,8, en el próximo segundo va a casi 20, después le agregamos, si lo hacemos con 10 es más fácil hacer la cuenta, va a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y así va a ir aumentando hasta que se detenga contra algo. La pelotita amarilla es una pelotita impulsada, como vimos recién,
por el cañoncito. Y entonces sale en dos movimientos. Para el eje X se va desplazando. Este está siempre en la misma posición X, pero este no, va desplazándose en el eje X. Pero lo que quiere mostrar acá, fíjense, es esto, que cada segundo está en la misma posición Y. Y esto entonces nos dice que en el eje X, que es este, eje X, la velocidad es constante. ¿Sí? La separación que hay entre este y este, entre este y este, entre este y este, es siempre la misma. ¿Está bien eso? ¿Se entiende así? A ver si por ahí se los podría mostrar acá, si pudiera hacer una flechita, a ver, déjenme probar. Ah, no, me hace flechas muy grandes. Me hace flechas muy grandes, bueno. Pero, a ver si lo probamos con una línea. Si yo voy con esa línea de centro a centro, no, bueno, medio complicado. Voy a perder mucho tiempo y no me van a entender. Pero bueno, lo que me quiere mostrar es que la separación es la misma. Quiere decir que en el eje X se mueve a velocidad constante. Y lo que nosotros conocíamos de velocidad constante es que es un movimiento rectilíneo uniforme. Y teníamos esta ecuación para calcular las velocidades y los tiempos. Velocidad y posición en función del tiempo con movimiento rectilíneo uniforme cuando se mueve en el eje X. Pero cuando se mueve en el eje Y, que es este, el eje Y, ya no tiene movimiento uniforme porque la separación es cada vez mayor, porque a medida que cae va aumentando su velocidad. Entonces, en el eje Y nos corresponden estas fórmulas, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración vale menos la gravedad, y entonces teníamos tres fórmulas. Dos están acá, me falta una fórmula más. ¿Cómo era la tercera fórmula para usar en el movimiento de caída libre? Alguno que me dicte la tercera fórmula que no está puesta acá. Velocidad final al cuadrado Bien, velocidad igual a final. velocidad inicial al cuadrado Bien, más 2 por aceleración, o sería por gravedad, entonces le ponemos ya el menos 2 por la gravedad. claro, por paréntesis, menos, no, posición final menos posición inicial. Bien. Perfecto, gracias. Ahí tenemos entonces las tres fórmulas que vimos que me sirven para calcular el movimiento vertical. En el horizontal uso movimiento uniforme. En el vertical uso movimiento uniformemente variado. Y entonces tengo tres fórmulas a utilizar. Cualquiera de ellas, la que me sea más práctica. Esta o esta. Y ahora después vamos a hacer algún ejemplo para probarlo. Y uso la más práctica para mí. ¿Está bien? Único cuidado acá. Acá tengo que aclararme que estoy en X. Entonces velocidad en X. Velocidad en X.
Acá tengo que aclararme que estoy en el eje Y, velocidad en Y. Posición Y, velocidad en Y. Posición X, velocidad en X. Es el único cuidado que tengo que tener. Perfecto. Bien. En este dibujito es de otro libro, pero trata de mostrar lo mismo que yo les estoy contando. Háganme acordar el lunes que les muestre un video. ¿Sí? Porque si se los paso por acá se van a dormir y no quiero. Y el lunes lo podemos ver allá en la tele, que seguramente se va a ver mejor. El videíto es de el programa Cazadores de Mitos. ¿Lo vieron ese Cazadores de Mitos alguna vez? No, profe, por lo menos yo no. No, nunca lo vieron. Bueno, Profe, hay una chica sí. que está hablando por el grupo que está pidiendo que la acepten. A ver, no me está Milagros, apareciendo. ¿puede ¿no? ser? Pero espérame que me fijo porque hasta ahora no me parece. Ya estoy acá igual. Capaz que ya la aceptó. Ah, Ya me ya aceptó. está. Ah, ok, que recién lo leí, perdón. Gracias, Vani. Se me había salido porque el wifi, no sé, me anda medio mal. Ah, buenísimo. No, está bien, listo, no, porque no me aparecía nadie. Está buenísimo. Bueno, en ese programa lo que hacían era tratar de demostrar todo lo que se conocen como mitos, ver si son verdaderos. No sé, se me corta mucho. No, sí, por eso, disculpe. Sí, bueno, excelente, no hay problema. Sí, esperemos que no. Igual ahora vamos a hacer algún ejemplo como para poner en práctica esto y que vean cómo se usa y después el lunes hacemos ejercicios ahí en clase. Bueno, la otra vez encontré un programa que hace estos dibujitos, lo trata de probar. Yo corté un pedacito del video nada más para que no sea muy pesado. Háganme acordar el lunes que se los pase. ¿Sí? Porque si se los tengo que subir al campus no me deja porque es muy pesado. Y lo tendría que poner con un enlace. Pero bueno, para poner un enlace lo tengo que subir a algún lugar para que ustedes lo vayan a buscar. Si se los puedo mostrar, se los muestro. Es más fácil. Si no puedo mostrárselo, bueno, después veo cómo le subo el enlace para que ustedes lo vean tranquilo. Pero bueno, ¿qué es lo que muestra acá? Mire, si la pelotita se moviera solamente horizontal, seguiría esta trayectoria que está marcada acá. Si se moviera solo vertical, seguiría esta trayectoria. Pero si lo hace los dos al mismo tiempo, porque ya les mostré que solo así horizontal no puede hacerlo, porque está la gravedad que lo impulsa hacia abajo. Entonces avanza una posición en X, pero también avanza una posición en Y, entonces está acá. Vuelve a pasar una posición en X, pero mientras tanto también cayó en Y. Otra posición en X, pero también cae Y así, si vamos sumando todos los puntitos, obtenemos la trayectoria real que si estamos suponiendo que nada más que la gravedad lo afecta, o sea, acá no hay viento, no hay aire, no hay nada que lo modifique, el resultado es una parábola, que es la composición de los movimientos. Así que cuando vean este dibujito, lo entienden por ese lado. En estos dibujitos muestra las velocidades a medida que avanza. Acá tengo la velocidad de salida. La velocidad es un vector y tiene siempre, va a ser tangente a la curva. Entonces tiene una velocidad en X, una velocidad en Y. La velocidad en X siempre es la misma,
Fíjense que esta velocidad siempre vale la misma en cualquier punto que lo tome. Si lo tengo que dibujar acá va a ser igual, siempre la misma. Y la que va cambiando es la velocidad en i, que es más grande, disminuye, llega a velocidad en i igual a 0 acá y empieza a invertirse y a crecer en sentido contrario hasta que llega con la máxima velocidad posible a la Tierra otra vez o al punto donde aterriza. ¿Está bien? Entonces las velocidades, fíjense que acá también lo marca, sale con una velocidad, disminuye, llega a 0, aumenta en sentido contrario, aumenta en sentido contrario, mientras la velocidad en X siempre sigue siendo la misma en todo momento, porque en X se mueve a velocidad constante. Bueno, y este es el mismo dibujito en otro libro, que es el que yo les recomendé a ustedes, que me parece más lindo porque tiene colores y bueno, marca exactamente igual. La velocidad en X, la velocidad en Y, la suma de estas dos velocidades, la suma de las dos velocidades me da la velocidad total, que es esta. Siempre tangente a la curva, ven que si acá sumamos siempre nos va a dar lo mismo, las velocidades. La velocidad en X se mantiene, la velocidad en Y llega a la altura máxima y vale 0, lo mismo que hicimos en tiro libre, y después se invierte y empieza a aumentar hasta que llega a la salida, y acá voy a tener una velocidad en Y, una velocidad en X, y sumándolas obtengo la velocidad total. La gravedad está en todo el movimiento y afecta siempre exactamente igual a todos los elementos durante todo el movimiento. Este dibujito es lo que estuvimos haciendo. 30 y 60 tienen el mismo alcance. 15 y 75 tienen el mismo alcance. Y 45 es único y tiene el alcance máximo posible. Pero cuando los ángulos de salida suman 90 grados, el alcance es el mismo. Así que tenemos esto. Y bueno, finalmente tienen esta condición de que se modifica la trayectoria cuando hay algo que se oponga al movimiento, como el aire. Entonces te dice, en una trayectoria real no sigue toda la parábola original, sino que cambia la parábola porque el aire está modificando el resultado. Y esto es lo que vimos antes, no es lo mismo arrojar un papel plano que arrojar un papel hecho una pelotita. El comportamiento va a ser distinto. ¿Por qué motivo? Bueno, porque hay algo que está afectando el resultado, que es el aire contra el cuerpo. ¿Sí? Esto vimos que la masa es la misma porque es el mismo papel, plano o arrugado, pero el comportamiento es distinto porque el aire modifica la caída. ¿Está bien? Entonces vimos esa prueba que hicieron de tirar un martillo y una pluma y ver si caían o no a la misma velocidad. Si lo hacemos acá en la Tierra, el martillo cae más rápido que la pluma, pero si lo hicieron en la Luna, como se supone hicieron los norteamericanos, tenemos que creer que llegaron a la Luna en el año 69, y hoy con toda la tecnología todavía no podemos volver a llegar a la Luna, pero hay que creerlo, ¿no? O no. Alguna gente cree que fue real y otra gente no cree que fue real.
Cuando volvamos a llegar a la Luna, mostrarán la bandera norteamericana que dejaron ahí, todas las huellas o las cosas que pueden haber dejado en la Luna para demostrar que en el 69 habían llegado. ¿Ustedes creen que llegó a la Luna el hombre? ¿Qué dice? No, ninguno me dice nada. No sé, profe, creería que sí. Bien, está bien. Sí, es una creencia en realidad, porque todavía ellos no lo pueden demostrar y nosotros tampoco. Así que aceptémosle que llegaron a la Luna. Y no lo vamos a saber tampoco. Y bueno, va a ser difícil. Salvo que llegue otro país antes. Por ejemplo, Profe, ¿le hago China una está consulta? bastante cerca. Sí, escucho. Tiene que ver, pero no con este tema en particular, ¿no? Sí, El otro día vi un video en el que había un vehículo moviéndose, desplazándose a 100 kilómetros por hora y una persona dentro del vehículo utilizaba un dron. Y sí. preguntaban en el video si el dron se estaba moviendo a 100 kilómetros por hora como el auto o estaba quieto físicamente. El dron se tendría que estar moviendo, ¿o no? Bueno, a ver, acá puede haber varias variables a tomar en cuenta, pero supongamos esto. Yo voy con el auto a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y pongo a volar el dron. Si quiero que el dron se mantenga conmigo, que esté siempre conmigo, ¿a cuánto tiene que estar moviéndose? ¿A la misma velocidad? Perfecto, porque si se mueve más lento, me voy yo alejando y el dron se me queda atrás. Pero Si se el mueve más dron rápido, dentro del vehículo, ¿eh? sí, por El eso. lunes le voy a llevar el video. Dale, tráelo, está bueno, me gusta la idea. Dentro del vehículo, si va más rápido que el vehículo, se choca contra el parabrisas. ¿Está bien? Si va más lento, Por ejemplo, se choca contra la luneta trasera. si yo tiro ¿Para una qué? pelotita dentro del Sí, vehículo que está sí. a 100 kilómetros por hora, yo por más de que la tire hacia arriba, va a caer en el mismo lugar, en mi mano va a caer. Yo la tiro pocos centímetros, cae en mi mano, no es que se va hacia atrás. Bien, pero ahí tenemos un cambio. La pelotita solamente está afectada por la gravedad. Despreciemos el aire. Ahora el dron tiene su propio movimiento. Por eso te cambiaría un poco el análisis. El dron yo no puedo cambiar la velocidad del dron. ¿Se entiende? Lo que vos me estás preguntando se conoce como movimiento relativo. Movimiento relativo. En la Tierra, Newton definió que el movimiento en la Tierra siempre es relativo, porque nosotros medimos movimiento a partir del cambio de posición. Entonces, si decimos que un elemento está cambiando la posición, se está moviendo. Entonces, por ejemplo, la pelotita viene con nosotros en el auto y para nosotros está quieta, está con nosotros, está en el auto, va con nosotros. Pero para uno que mire desde afuera del auto, la pelotita y nosotros estamos a 100 kilómetros por hora. Entonces a eso se lo conoce como movimiento relativo, depende de dónde te pares a mirar. Y entonces cuando vos tenés dos elementos que se mueven a velocidades diferentes, hay un movimiento relativo entre ellos. Por ejemplo, el auto va a 100 y tengo otro auto que lo pasa a 120. Si yo miro desde afuera, uno va a 120, el otro va a 100. ¿Está bien? Si miro desde el auto de 100, el otro va solamente 20 kilómetros más que yo. ¿Se entiende esa referencia? Sí, se entiende perfecto.
Bien, entonces te juegan con eso, porque eso que te quiere mostrar, supongo, no sé por qué ponen el dron como referencia, pero lo de la pelotita te quiere mostrar que hay una propiedad que también la definió Newton, que nosotros tenemos que verla, todavía no la vimos, que se llama inercia. Y esto es que... Es como, Sí, te escucho, Vale. es como por ejemplo, que también vi, no sé si me escuchó el teléfono o qué, pero empezó a saltarme un montón de videos así de física. Sí, Un camión que va es- constante no, sí, hace como que acelera, tiene una aceleración de, supongamos, 50 kilómetros por hora, y una moto sí, sobre el camión sí. acelera en sentido contrario a la misma velocidad. Esa moto es como si nunca se hubiera movido. No cambia de Cae como posición si nunca se hubiera respecto al movido. camión. No cambia, Claro, perfecto. exacto. Respecto al camión, como uno va a 50 para adelante y el otro va a 50 para atrás, se mantiene respecto al camión en el mismo lugar. Respecto a uno que mira de afuera, está moviéndose, está pasando el camión a 50 con la moto arriba. Bien, eso se llama movimiento relativo, perfecto, y es un poco la idea que te quiere dar. Y si en cambio pongo un elemento que no tiene movilidad propia, como la pelota, que no tiene nada que lo impulse, la moto tiene motor, puedo cambiar la velocidad yo de la moto, entonces me cambian los resultados. Pero si tiro una pelotita arriba del camión, la pelotita vuelve a mi mano. Y te va a decir por qué motivo. La pelotita no quedó para atrás, no se fue. Y bueno, porque la pelotita está viajando a la misma velocidad que viajo yo. Y por inercia, cuando yo la suelto, tiende a mantener la misma posición, o la misma velocidad, no posición, perdón, la misma velocidad que traía originalmente, porque todos los cuerpos se mueven siempre a la misma velocidad. O están en reposo o se están moviendo. Para cambiarle el estado de velocidad, para hacer que se mueva diferente, tengo que aplicar algo que se llama fuerza. Que después vamos a entrar en eso nosotros, porque tenemos que verlo. Entonces, si no hay una fuerza aplicada, no cambia la velocidad. Y a esa propiedad, Newton la definió como inercia. Entonces te está tratando de hablar un poco el caso de la moto y supongo que del dron, te está tratando de mostrar lo que llamaríamos velocidad relativa. La diferencia de velocidad entre un cuerpo y el otro. En el caso que el auto y el dron se mantiene adentro del auto sin cambiar de lugar, entonces la velocidad relativa es cero. Los dos vamos a la misma velocidad. La moto y el camión, los dos vamos a la misma velocidad o la misma rapidez en el caso de la moto, porque va en sentido contrario, sería velocidad contraria, pero la relativa es cero, porque no hay diferencias. ¿Está bien? En el caso de la pelotita no Entendí. tiene movilidad propia y se mantiene a la misma velocidad con nosotros por inercia. ¿Se entiende? Entendí, Entonces vos perfecto. Sí, 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 sí. pusiste el Muchas termo gracias. arriba de... No, por favor. Tráelo el video de paso porque siempre Sí, vale lo la voy a traer pena. porque lo guardé para mostrárselo y al final no fui el lunes. Ah, genial. Yo el del camión y la moto lo vi, pero vi uno capaz que es distinto, que era la moto caía en el lugar. O sea, no era un camión, era el tren. Era un tren con una moto arriba. Y el tren avanza y cuando está llegando a un punto que es un cruce, la moto se la deja caer. Y entonces te mostraban cómo cae la moto por inercia. El tren sigue avanzando y la moto cae, pero no cae en el lugar que yo la solté, sino cae más adelante porque la moto también tiene inercia.
sea que cae como esto, ¿no? En vez de tirarlo para arriba, lo dejé caer y la moto cae hasta el piso. Está, pero sí, esos videitos te los está mandando el user, te están obligando a estudiar física, mirando videitos, entonces Sí, pero dijo, desde TikTok. claro, por eso, dijo, bueno, aprovechemos, mandémosle. Bueno, eso que te está pasando, ustedes ya lo conocen, que se llama el algoritmo, ¿no? TikTok detectó que te quedaste más tiempo de lo normal mirando algo y dijo, esto a esta persona le gusta, le interesa, entonces te manda más de lo mismo, porque lo que busca es que vos te quedes mirando. Entonces, si te quedaste mirando eso, quiere decir que ahí hay un interés y entonces te llena de cosas. Y lo mismo hace con todo. El algoritmo es eso. ¿Cómo funciona exactamente? No lo sé. A veces me gustaría saberlo, cómo lo hacen los tipos. Pero hoy te dicen que Google, TikTok, toda esa gente nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Sabe qué nos interesa, qué no nos interesa, cuánto tiempo le dedicamos a cada tema. Y bueno, hay empresas dedicadas a eso. Una empresa muy conocida se llama, no sé si existe todavía, pero se llamaba Cambridge Analytica. No sé si escucharon hablar de esa empresa, que le vendía a los gobiernos, por ejemplo, le vendió a los gobiernos de Inglaterra, al de Argentina y a todos los gobiernos, que yo puedo dirigir la opinión de la gente hacia donde vos quieras. ¿Y cómo hago eso? Bueno, porque sé lo que opina la gente. Y entonces te muestro y te refuerzo tu opinión todo el tiempo. Entonces, si vos odias a Boca, te voy a pasar todos los videos, noticias, cosas para que vos odies más a Boca. Y si quiero que te guste Boca, te voy a pasar todo cosas para que vos te guste Boca y así. ¿Y qué lograron con eso? Bueno, por ejemplo, lograron el Brexit. El Brexit, ¿qué fue? Es votar que Inglaterra se salga de la Unión Europea. Y la votación salió irse de la Unión Europea y después estaban todos sorprendidos. ¿Por qué votamos esto? Nadie quería irse de la Unión Europea. Claramente era contraproducente para el país. Sigue siéndolo. Les trajo miles de problemas económicos y no se explicaban por qué votamos eso. Ni la gente, ni los políticos, ni nadie. ¿Por qué se dio ganador irse de la Unión Europea? Que claramente nadie quería irse, pero ya lo habían votado y lo tenían que cumplir. Y lo cumplieron y están pagando las consecuencias. Bueno, después se descubrió que fue manipulada la opinión con esta empresa. Y lo mismo se hizo acá en Argentina y después ellos dijeron, trabajamos para todos los países o gente del país que nos pague y nosotros te mandamos 500 videitos de TikTok con elementos de física. Por eso te digo, está Yuse ahí pagándole para que ustedes vean todos los cositos. Bueno, es un chiste ese, pero se entiende, así es el algoritmo. Nos conoce, sabe. Bárbaro, Ángel. Ahora te anoto. Nos conoce perfectamente, sabe todo lo que cada uno hace con su teléfono y con las redes, incluso con la inteligencia artificial. Todo lo que vos le preguntás queda grabado
y todo eso pasa a formar parte de tu perfil. ¿Qué te interesa, qué no te interesa? Por ejemplo, yo le pregunto cosas a no sé, ChatGPT o cualquiera de las inteligencias artificiales y al poco tiempo me dice, te voy a preparar, si que te interesa, te preparo ejercicios de física para que vos le des a tus alumnos. Y yo nunca le dije que era profesor de física, pero por lo que le pregunto ya lo deduce y te lo ofrece. Así que te van conociendo por todos lados. No tenemos escapatoria. Bien, este dibujito, miren, lo que trata de mostrar es lo que estuvimos haciendo el otro día con la pelotita que va hacia arriba y vuelve a la mano y te muestra, salió a 40 metros por segundo, pero debido a la gravedad, en el primer segundo ya cayó. Acá te hace con 10 en vez de 9,8 para hacerlo más fácil. En el primer segundo ya va 10 más lento. En el próximo segundo va 10 más lento, 10 más lento, 0, y empieza a invertir su movimiento. Ahora aumenta en el primer segundo 10, 20, 30, 40 y así. Siempre que está a la misma altura, ¿ven? Siempre que está a la misma altura, lleva la misma velocidad. Técnicamente lleva la misma rapidez, pero velocidad contraria. Acá va en un sentido, acá va en el otro sentido. La velocidad, que es el vector, es diferente porque tiene sentidos contrarios, pero la rapidez, que es esto, el número, la magnitud, es la misma cuando va para arriba que cuando va para abajo. Lo mismo que vimos el otro día, que el tiempo es el mismo hacia arriba y que hacia abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí esto? Bien. Entonces, por último, acá tenemos este dibujito, que sería un problema que nos podrían plantear. No tenemos enunciado, pero por el dibujito podemos saber esto. Miren, acá tengo una persona que arroja en forma horizontal una bocha o una piedra. Y me dice que la persona está tirándola desde 5 metros de altura y la piedra llega a 20 metros. O sea que si nos tuviésemos que anotar datos, ¿qué datos tenemos acá? Que la altura son 5 metros, que el alcance son 20 metros, ¿qué otro dato sacarían de este dibujito? Hay uno que todos sabemos, ¿no? Que está afectado por la gravedad. Que va a valer 9,81. ¿Está bien? Ese es un dato permanente para nosotros. La posición de tiro, que es la inicial. Bien, ¿cómo pondríamos la inicial? ¿Tiene velocidad inicial? 0, velocidad inicial. No, 0 no. 0 no tiene porque si no, no. O sea, no. La velocidad inicial, ¿en qué sentido tiene? Como la dibujé yo acá. Horizontal. Horizontal. Entonces nos diría que la velocidad inicial es en X. Perdón, 0 no. La velocidad inicial es en X. Y justamente esto me lo podrían pedir. Bueno, calculame la velocidad inicial con la que tuvo que arrojar esta persona la piedra para que llegue 20 metros hacia adelante. Pero eso nos da como dato que la velocidad inicial
en el eje Y es igual a 0. Solamente fue impulsado en forma horizontal. ¿Está bien? Y entonces, por ejemplo, me pide esto. Calcúlame con qué velocidad lo tiró para que llegue a 20 metros. ¿Qué otra cosa se les ocurre que me podrían pedir acá? El ángulo. Bueno, el ángulo me lo está dando, ¿ves? Porque me dice lo tiré con ángulo 0. Está horizontal. Entonces, en ese caso, bueno, la fuerza todavía no lo vimos. El peso del elemento. Todavía no lo vimos eso tampoco. Acá solamente el movimiento. Es la parte cinemática que estamos viendo es solo movimiento, no por qué motivo, Tampoco sino entran el aire o la... el aire lo despreciamos, exacto. Okay. ¿Qué más? Para que vean que no hay mucho más para pedir, ¿eh? Tengo ¿En cuánto tiempo? tiempo, perfecto. La otra pregunta que me queda es ¿cuánto tardó en caer? ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? La altura máxima ya me la está dando, ¿ven? 5 metros la altura máxima, porque de ahí todo es caída. Me da el alcance, solo me puede preguntar la velocidad y el tiempo. ¿Está bien esto? Se los muestro para que vean que no tenemos mucho más para preguntar. Después sí, te puedo preguntar, bueno, de quién era la piedra, todo eso, pero se pasa a otro plano. Así que miren, vamos rápido a resolver esto. Siempre que puse el dibujito más chiquito para que podamos tener más espacio. Siempre que tengo esto, lo que yo voy a hacer es dividir el movimiento en el eje X y separarlo del movimiento en el eje Y. Siempre lo voy a hacer separado. En el eje X sé que tengo movimiento rectilíneo uniforme. Esto es una constante para nosotros, así que siempre que haya cuerpos que se arrojan en caída libre, el movimiento en X es uniforme. Y eso entonces me dice ya que la X final que va a ocupar este cuerpo tiene que ser igual a la X inicial más la velocidad en X, que siempre es la misma, por el tiempo. No hay otra fórmula para calcular. Así que esta es la única que tengo cuando se mueve horizontal en caída libre. ¿Qué sería esto? ¿Movimiento parabólico o movimiento de proyectil? Si voy al eje Y, yo sé que tengo movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y esto entonces, ¿qué me dice? Que tengo 3 fórmulas que puedo aplicar acá para describir este movimiento. Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Sé que la posición Y final, acá es muy importante, me olvidé, mire, muy importante que le pongamos el subíndice Y a todo, porque si no se nos va a mezclar con la velocidad en X. Posición Y final es igual a la posición en Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Y la última fórmula, velocidad final en I al cuadrado igual a velocidad inicial en I al cuadrado menos 2 veces la gravedad por I final menos I inicial. O sea, lo único importante acá es diferenciar X de Y. ¿Estamos bien hasta acá?
¿Alguna duda con esto? Quiero mostrarle que no hemos hecho ninguna fórmula distinta. Siempre estamos usando las mismas fórmulas de movimiento para todo. Hasta acá. Después vamos a agregar algo más, pero hasta acá no hay duda. Ahora voy a marcar con verde las incógnitas y los datos que tengo. A mí me pidieron que halle la velocidad inicial, que como vimos acá es igual a la velocidad en X, ¿está bien? ¿Dónde tengo esta velocidad para calcularla? Acá. Tengo que calcular esta velocidad. Acá no hay velocidad en X, acá solo en Y, ¿está bien? ¿Se entiende esa diferencia, no? Tengo que calcular esta velocidad. Entonces, marquemos qué tengo como dato. La posición inicial, posición final en X, ¿la tengo como dato? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, acuérdense que en el momento que sale la piedra, definimos los ejes. Y X, para nosotros son estos. Acá tengo la posición 0. Posición final en X, la tengo como dato. Fíjense que vale 20 metros. Eso es dato para mí. La posición inicial en X la tengo como dato. Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque lo definimos, vale 0. Desde acá, posición 0. El tiempo que tardó en caer, ¿lo tengo como dato? No, profe. No, No lo tengo. Bien, perfecto. Quiere decir que hasta acá llegué. No puedo sacar nada más porque no tengo este dato. Pero ¿dónde puedo ir a buscar este dato? Bueno, tengo que ir del otro lado. El tiempo que avanzó es el mismo tiempo que cayó. Así que este tiempo lo tengo que ir a buscar de este lado. Siempre voy a tener que, lo que me falta de un lado, ir a buscarlo del otro. Así que vamos a probar la primera fórmula. La velocidad final en I la tengo como dato. Sería esta velocidad con la que llegó hasta acá. Y no tengo esta velocidad como dato, no me la dieron. La velocidad inicial en I sí lo tengo como dato porque valía 0. La gravedad es dato, pero no puedo sacar el tiempo de acá porque me falta este dato. Así que esta fórmula hasta acá no me sirve. Voy a probar la otra fórmula. La posición final de la piedra en I, ¿la tengo como dato? Acá está la posición final de la piedra en I. ¿Es dato para nosotros? Sí, profe. Es dato. ¿Cuánto vale? 20. 20. No, eso es en X. Eso es de acá hasta acá. Estamos hablando de la altura. Ah, perdón, 5. 5 Vale metros. 5, pero va a valer menos 5, ¿está bien? ¿Por qué menos 5? Porque pusimos el 0 acá arriba. Va a ser menos 5 metros. Pero es dato para nosotros. La posición inicial, ¿es dato? Sí, porque vale 0. La velocidad inicial en I vale 0. La gravedad es dato, quiere decir que de acá, de esta fórmula, yo puedo sacar el tiempo. Esta última no tiene tiempo, así que la descarto. Así que me queda esta para sacar el tiempo. ¿Está bien? Lo voy a hacer acá. Después lo movemos. Posición final.
es igual a menos 1/2 de g por tiempo al cuadrado. Y de acá entonces voy a sacar el tiempo. El tiempo que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la posición final dividido la gravedad. Menos la gravedad porque la gravedad pasa con su signo. Esto que va a ser igual entonces, raíz cuadrada 2 que multiplica a menos 5 metros dividido menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto daría esta cuenta? Tiempo igual 10 dividido 9,8, ¿cuánto me da? Este tiempo da 1,01 segundos. No lo recuadro porque no es lo que me pide el ejercicio. Si me lo pide, sí. Si me pide el tiempo, lo recuadro tiempo, pero si no, no lo recuadro. Pero este tiempo lo voy a llevar acá para calcular la velocidad. Velocidad en X es igual a la posición final de X dividido el tiempo. Y esto entonces era igual. Posición final eran 20 metros dividido el tiempo que era 1,01. ¿Cuánto daría esa cuenta? ¿19,8? 19,8. Bien, o sea que lo pongo acá arriba porque no tengo más lugar, pero me daría que la velocidad en X con la que salió 19,8 metros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? Todos los ejercicios que vayan a hacer ustedes son exactamente iguales. Pueden darme la velocidad y pedirme el alcance, pueden darme el alcance y pedirme la velocidad, pueden darme el tiempo y pedirme la velocidad, el tiempo y pedirme el alcance, pueden darme la velocidad y el alcance y pedirme la altura máxima, pero siempre estamos jugando por las mismas 3 fórmulas. ¿Sí? Ahora sé que todo es medio rápido, pero lo que les recomiendo es esto. Ustedes lean esta parte del libro para afianzar un poco la teoría y el lunes nos dedicamos a hacer ejercicios. ¿Está bien? Y vemos. Profe, Lean perdón. porque... Sí, escucho. Profe, ¿puede mostrar de nuevo el ejercicio? El ejercicio porque borré lo que... El resultado lo borré. Espera que te lo dibujo de vuelta. ¿Vos querés saber todo cómo se resolvió o solo...? No, para saber cuánto daba al final. Al final daba 19,8 metros sobre segundo. Ah, ok, gracias. De nada. Miren, a ver, se me ocurrió que podríamos probar acá. La altura era 5 metros. A ver si puedo poner 5 metros.
5 metros, la velocidad era 19,8. Bueno, usamos 20 porque no me da 19,8. Dale, Morena Bárbaro. Y lo disparo. A ver cuánto nos da el alcance. Fíjense que esto corrobora. Desde 5 metros con ángulo 0 y una velocidad inicial de 20, lo tiré y más o menos me da 20 metros el alcance. ¿Ven? Depende de dónde lo ponga acá, que no tengo mucha precisión. Y en vez de ser 20 era 19,8, pero ven, corrobora lo que hicimos recién. ¿Está? Bien, ¿qué me pueden pedir? Bueno, ¿cuánto tiempo cayó? Como lo calculamos. O me pueden variar. Bueno, ahora lo tiro con este ángulo, ¿dónde va a caer? Etcétera, etcétera. Pero no hay más variedades. Por eso les digo, el lunes vemos algún ejercicio, les muestro el videito, vemos el video de la compañera también, a ver que no nos quedemos con la duda de lo que ella estaba mirando. Y seguimos avanzando, pero tienen que ya ir afianzando las fórmulas para avanzar más rápido, si no estamos siempre detenidos, ¿sí? Damián, y bueno, los despido a todos, buen fin de semana, buena semana, quédense los que me faltan el presente, que tengo que abrir de vuelta la plataforma, y ya nos vemos entonces el lunes. Buena semana, que sigan bien. Chao, profe, gracias.